Sí, por eso, como verán aquí el tiempo, ¿no ve? Por ejemplo, cuando llega una infección, un agente patógeno, ¿no ve? Por decir, si alguien en la piel, por ejemplo, ya hay varios tipos de gérmenes, ya están los estafilococcos, los estafilococcus aureus y tantos, ¿no ve? A veces, ojalá que no haga así, a veces entre colegas nos criticamos, ¿no ve? Escucha, alguien tiene una herida en la mano, en la rodilla, alguien no ve. Tu receta, amoxicilina. Y alguien dice, pero ¿cómo van a dar amoxicilina? Si la amoxicilina no le va a hacer nada a ese estafilococcus, que se atrofia en la piel. Ojalá no haga, pero siempre a veces nos criticamos, pero también eso reparte dicho en farmacología, que en medicamentos a veces amoxi le ponemos y seguramente nuestra inmunidad innata se habrá peleado. En vez de ayudar, no le hemos ayudado a nada, ¿no ve? Porque tienen que saber si es que en la piel, por ejemplo, pueden dar tetraciclina, pueden dar, más específico siempre es la dicloxacilina, porque hay media infección, no le va a hacer nada a la amoxicilina, entonces le daré dicloxacilina o doxiciclina o tetraciclina, eso todavía pueden actuar frente a esos gérmenes que son saprófitos o posible infección en la piel, ¿no? Pero más siempre los saprófitos pueden entrar, ¿no? ¿Ya? Ya hemos hablado, chicos, ¿no ves? Deben me dicen, menos cuarto nos vamos, chicos, ¿ya? Porque están cansados, yo los veo que ya en San Valentín, ya ahí está. Ya, como verán, hemos dicho, vamos a repetir, chicos, ya, por ejemplo, cada célula, ahora nos toca estudiar cada célula, chicos. Ya, el anterior hemos hablado ya, por ejemplo, en grande, pues en la fórmula depositaria. Todavía deben recordar, no hemos dicho cómo es en los niños, cómo es en adultos, a qué edad más o menos entre linfocitos y neutrófilos se equilibran, en fin, ya, no vamos a decir, pero vamos a volver a hablar cada uno de esos. Tenemos que conocer quién, por ejemplo, en las barreras epiteliales, como hace rato les mencionaba, a ver cuántos agentes patógenos están en la piel, tienen que saber para que no se critiquen entre ustedes luego, ¿ya? Y hay, por ejemplo, los ácidos grasos, qué función cumplen, en fin, ¿ya? Vamos a ver. También cada uno de estos pasa, cada uno, por ejemplo, aquí están viendo un neutrófilo, están viendo un macrófago, una célula dendrítica, vamos a volver a repetir cada uno, ¿ya? Pero más específico, vamos a hablar, por ejemplo, hace rato aquí, por ejemplo, imagínense, aquí una célula, ¿ya? Y tienen sus receptores, como reconocen. Pero cada uno vamos a repetir. También, chicos, por ejemplo, de las células natural killer. ¿Ya? Las células natural killer, hemos dicho, chicos, ¿no? Células son de la inmunidad innata que se ocupan de tragárselo, por ejemplo, a los virus, a las células tumorales, en fin. Ya ellos son en otras palabras, los más, por eso también su nombre dice natural killer o asesinos naturales, ¿ya? Y vamos a hablar de nuevo, y también del complemento, ¿ya? En el sistema del complemento son 20, hemos dicho 30 proteínas. Estas proteínas, por ejemplo, vamos a ver el complemento, ¿no? ¿Qué es la vía clásica, qué es la vía alternativa, la vía de las lectinas, en fin? Todo eso, por ejemplo, el complemento 3, el 5 se ocupan de la inflamación, cuando llegan a 9, ¿no? El TEPORA, como vamos, todo vamos a ver. Pero uno por uno. Ahora, en las anteriores clases que hemos visto, ha sido un pantallazo para que se den
buena idea, ¿ya? Y por eso les he pasado, chicos, yo creo que si el viernes terminamos el tema 2 y el 3 igual les voy a pasar, pero cada uno de estos vamos a volver a repetir, no se preocupen, ¿ya? Y tal vez un poquito otras diapositivas con sus dibujos de caricatura, no sé, vamos a tratar para que entiendan, chicos. La clave es qué función cumple, chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tiempo tarda? En minutos, en horas, tiene que eliminar a ese microorganismo. Si viene una bacteria, así que pucha, ya pues, tiene que eliminar, ¿ya? Y también en la inmunidad innata, hemos dicho en la anterior clase, tiene que ocuparse de la inflamación y también de eliminar los virus. Pero hemos dicho, también en la inmunidad innata se ocupa, por decir, de las células dañadas, ¿no ve? Por decir, anoche han ido al San Valentín, alguien se ha hecho dar puñete, ¿no ve? Al dar puñete, ¿cuántas células habrán muerto? Ahí, estresado, seguramente ha reventado su núcleo. ¿Y quién tiene que reparar? Tiene que reparar la inmunidad innata, no es no el Valentín, sino nuestro sistema inmune, pero es la inmunidad innata. Todo eso, uno por uno vamos a repetir, chicos, pero eso tarda, diremos, minutos, en fin. En cambio, en la inmunidad adaptativa es seguramente entre 6 y 7 clases que vamos a estar pasando, ya vamos a repetir todo lo que hemos dicho en la anterior, no tardaremos, chicos, ¿no ven? Entonces, para que les haga recuerdo también, chicos, por ejemplo, la inmunidad innata, ¿no ven? En las respuestas inmunitarias antiinfecciosas. Ya, este cuadrito, acuérdense, chicos, por ejemplo, aquí están las bacterias. En bacterias han visto, hay tipos de bacterias, ¿no ven? Cada bacteria tiene sus 2 capas, 3 capas, tiene su grasa, su proteína, tiene su núcleo, tiene su ADN, tiene su ARN, en fin, igualito que una célula. Ahora, todos preocupados, no ve, inventando tantos antibióticos para reforzar el sistema inmune. Las bacterias, los virus también deben estar mutando. Aquí están fregando, nosotros también se están preparando. ¿No ven? Como mutan también ellos, es otra célula la bacteria, por eso, como en ajedrez. Así que si ustedes tienen que actuar contra esa bacteria, tendrían que estar pensando, ¿no ven? ¿Qué movida va a ser en ajedrez? Porque los que juegan en ajedrez no tienen que estar pensando en su mente, a ver cuál va a mover el caballo, el alfil, todo eso, ¿quién? Tiene que estar leyendo. El que lee la cabeza del que va a jugar, ya sabe qué va a mover, ¿no? En cambio, igual nosotros tenemos que, nuestro sistema inmune igual, que a ver qué deben estar preparándose, ¿no? Por eso todavía les decía, chicos, por ejemplo, en la inmunidad adquirida vamos a llevar un poquito, por ejemplo, de las vacunas. Seguro, eso van a llevar en pediatría. Todavía les decía, no ve, lucha. A ver, lo que nos hemos hecho pinchar, a ver, un virus atenuado. ¿Qué es un virus atenuado? Medio sonso, medio tonto, un virus que han puesto, pero ese virus, ¿quiénes tienen que estudiar en la inmunidad adquirida? Los linfocitos. Los linfocitos, ven, ¿no ve? Ellos de acá, el coronavirus, el 2019, 20 eran fregados, pero ahora el 2022, ¿por qué vienen medio tontos? Empiezan a analizar, a estudiarlo, pero eso tarda de 2 a 3 hasta meses, ¿no ve? Por eso aquí dice, en el anterior dibujo, ¿no ve? Dice hasta 7 días, 2 semanas, 3 semanas. Y entonces ya, eso vamos a llevar en inmunidad adaptativa, chicos. Solamente, como estamos volviendo a repetir, algo para que me entiendan. Así que nuestro sistema inmune también tiene que preparar sobre esa vacuna, ¿no ve? Así que al virus atenuado o bacterias, a ese tonto que nos han puesto creo que el jueves, el viernes, la tercera dosis, no es seguro. Los tontitos ahorita aquí adentro, ahorita deben estar estudiando sus linfocitos B, sus linfocitos D, preparando anticuerpos cuando venga la quinta, sexta ola, que vengan, ¿no ve? Así. Entonces, pero en bacterias, por ejemplo, ¿quiénes se ocupan más? Se ocupa, por ejemplo, los fagocitos, el neutrófilo. Vamos a ver el neutrófilo también, sus receptores, todo que tiene el neutrófilo. Vamos a ver, por ejemplo, a los macrófagos y también quienes se ocupan, por ejemplo, en los parásitos. ¿Ya? Hemos visto, por ejemplo, que es un eosinófilo, que es un basófilo, que es un monocito, pero ellos se ocupan más también en alergias. Vamos a repetir. Por ejemplo, en los virus, hemos dicho, se ocupa la célula dendrítica natural killer, ¿no? El natural killer, ellos se van a ocupar de deshacer, y también en las células tumorales. Y también del complemento, chicos, ¿no? Hace rato les he dicho, el complemento está en la inmunidad innata, pero son más de 20 proteínas. Cada proteína, ¿cómo va a actuar?
Y yo creo que, no creo que lleguemos ahora, chicos, pero vamos a ver esas proteínas el día viernes, las 3 vías, ¿no ve? Ahí, para que no se olvide. ¿Ya? Esto, otra diapositiva, en resumen se los he puesto, chicos, ya hemos visto, ¿no ve? Por ejemplo, la barrera mecánica, la barrera química, la microbiota, en fin, ¿no ve? Y en la piel hemos hablado tanto, ¿no ve? De los queratocitos, vamos a volver a repetir, no se preocupen, chicos, ya, pero como clínica, ya. Por decir, hay, por ejemplo, en qué función cumplen los ácidos grasos, si ellos también son sistemas de defensa, ¿ya? Y a veces estamos nomás ahí queriendo eliminar a los queratocitos, ácidos grasos, en fin. Pero en ácidos grasos ya vamos a tocar todavía. Hay ácidos grasos, por ejemplo, del colesterol, los triglicéridos, por ejemplo, el colesterol, el HLDA, LDA, por ejemplo, el HLDA, en fin, a veces hay grasas que son malos, estamos dando atorvastatinas, estamos dando gineclorosilos, en fin, pero hay esos ácidos grasos también funcionan en las hormonas sexuales. No siempre es malo, pero hay otros, por ejemplo, también tienen su función en las hormonas sexuales, pero en su tiempo vamos a repetir, ¿ya? Y en el intestino también hemos dicho, ¿no ve? Por decir, en el intestino hay algunos antibióticos naturales, como las defensinas, ¿ya? Las defensinas todavía deben recordar, les decía, ¿no ve? Ese nombre lo han puesto porque las moscas tienen mayor cantidad de defensina, a veces concentran un poco, una volteada, dan, a veces revolcadas, y todavía les he dicho en son de broma, a ver a qué mosca han visto con diarrea, en fin, ¿no ve? Pero vamos a volver a repetir, chicos, en los pulmones, por ejemplo, y también en los ojos, igual en las lágrimas, ¿ya? Por ejemplo, los ácidos grasos, el pH es importante, surfactante, enzimas antimicrobianas en la lágrima, los péptidos antimicrobianos, la microbiota. El microbiota tenemos en todo lado, chicos, pero para que no se olviden, todavía les vuelvo a recordar, ¿no ve? Hemos dicho, por ejemplo, en nuestro estómago hay pues, bacilos, bacterias, que ahí están con nosotros. Por eso otros dicen microbiotas, otros dicen comensales, otros probiotas, están diciendo, ¿no ve? Comensales, a veces cuando uno se pensiona, no me dice, eres comensal. ¿Por qué tendría? Entonces, ahí comen, ahí almuerzan, ¿no ve? Y entonces estas bacterias, igual con nosotros, junto con nuestro desayuno, almuerzan, están pensionados ahí adentro, ¿no ve? Pero ellos son los que se encargan en deshacer todo lo que comemos, de eso también se absorbe nuestro intestino y también nos favorece a nosotros. Pero a veces, por decir, a veces todavía un ejemplo hemos puesto, ¿no ve? Alguien se compra, por decir, una hamburguesa con una bacteria, escucha, se han entrado ese agente, esa infección o esa bacteria en el intestino. Pero como la flora microbiana son mecanismos de defensa, ellos ya viven años con nosotros, nos defienden. Viene ese extraño en la hamburguesa, se ha entrado y dice, ¿qué te pasa aquí? Es el lugar, fuera. ¿No ve? Les elimina, es un mecanismo de defensa. O si no, cuando una persona, por decir, haya comido y a veces empieza a funcionar todo, pues dice, a ver, aquí un tos. Pues el tos es un mecanismo de defensa, ¿ya? Y también en intestino delgado, ¿no ve? A veces alguna comida, medio sospechosa, al día siguiente estoy con diarrea, son mecanismos de defensa, ¿no ve? Vamos a tocar todo ese punto como clínica, chicos. Pregunten, no se callen, chicos. Me preguntan, ¿me dice, doctor? No se callen, chicos. Cuando en la próxima clase. Por eso ahora empezaremos qué es inmunidad innata. ¿Ya? Todavía hemos dicho inmunología, ¿no? ¿De dónde viene esa palabra de inmunología? La primera clase es una palabra, creo que en Grecia, es una palabra de inmunis, inmunis científico. ¿Qué es in? Quiere decir exento, exento. Munos quiere decir tarifa, tarifa. Y seguramente no pagaban, los inmunes no pagaban los impuestos. Ya, a esa vez seguramente reyes, no sé quiénes, pero que se viene ya luego a algún autor, por ejemplo, Cienfuegos, hemos dicho, el único, ya ha habido, no sé, 1787, no sé qué año, pero
Jennifer, él, por ejemplo, ha descubierto la vacuna de viruela. ¿Ya? La vacuna de viruela. Ahora no hay, en nuestro texto está la vacuna de viruela, el único virus que ha sido eliminado en todo el mundo. Pero ha tardado 100 años en hacer esa vacuna. 100 años. Imagínate, en 100 años, ¿cuántos habrán muerto con viruela? Y también en vacunar en todo el mundo, creo que esa vez han tardado 100 años. Casi 200 años. En cambio, con coronavirus, ¿en qué tiempo han hecho la vacuna? Creo que no ha pasado ni un año, ¿no ve? Porque el coronavirus en 2002 ya había, en China, ¿no ve? Justo en el mismo lugar. Hasta yo mismo decía, carajo, era que hagan coser un poquito más ese murciélago. No, ya había, ¿no ve? Pero así yo también decía, ¿no ve? Era en broma, ¿no ve? Coser un poquito más ese murciélago, pero ya había en 2002, en 2012. Así que ya tenían los laboratorios ya para hacer, en 17 años ya salió la vacuna. Por eso la vacuna del coronavirus es rápida salir. En cambio, con viruela 100 años, chicos. Creo que en los libros dice, creo que Estados Unidos lo tiene en su frigider bajo 100 grados o 200 grados, no sé cuántos grados, a ese viruela lo tiene. Ahorita los laboratorios grandes, creo que aquí en Estados Unidos, no, creo que, no sé, tal vez los dos tienen. Pero del coronavirus, imagínense, mira, se han hecho vacunas jueves, viernes, no sé por qué tiempo, imagínense cómo ha mutado. Ya, de mutaciones, las próximas clases vamos a hablar, pero chicos, eso, ya. Por eso aquí dice defensa temprana contra las infecciones. Estamos hablando de la inmunidad innata. Así que nos tiene que defender, ya, nuestros soldados de nuestro organismo, dice, dispuestos a reconocer, eliminar a los microbios y células muertas. Como hemos dicho, así que la inmunidad innata tiene que eliminar a los virus, a las bacterias, hongos, parásitos, en fin, pero también a las células muertas. ¿Por qué células muertas? Porque anoche alguien se ha hecho dar en San Valentín un golpe, al dar golpe, ¿cuántas células habrán muerto? También tiene que ocuparse el sistema inmune. ¿Ya, chicos? La inmunidad innata, también conocida como inmunidad natural o nativa. Dice, la respuesta inmunitaria innata es capaz de combatir contra microbios y después de la infección. Respuesta inmunitaria adaptativa necesita un antígeno y es tardía también. Deben recordarlo, en la inmunidad adaptativa, los linfocitos T, T4, T8, ellos siempre necesitan, hemos dicho, de un alcahuetecito, todavía deben acordarse, ese se llama HLA tipo 1 o complejo mayor distribuido clase 1, clase 2. ¿Ya? Y necesitan también que les presente, por ejemplo, las células presentadoras del antígeno. No se preocupen, vamos a hacer las próximas clases, ¿ya? Pero en cambio el linfocito B ya tiene un anticuerpo, ¿no ve? Porque ellos ya tienen una inmunoglobulina como receptor, por eso directamente les captan, por eso ellos son los que captan extracelular. En cambio el T4, T8 casi son intracelulares, ¿ya? Deben recordar, no se olviden, chicos, ¿ya? Dice, la inmunidad innata es un factor clave para eliminar tejidos muertos y también en la reparación. ¿Ya? Otro resumen, chicos, por ejemplo, ya hemos dicho, en la innata, ¿ya? Elimina microbios, también células muertas de nuestro cuerpo, controla e erradica, instruye a la inmunidad adaptativa, elimina células de tejidos muertos y también inicia el reposo. Como alguien se ha hecho dar un puñete, tiene que reparar. O por decir, alguien ha bailado más, una raspada en su pierna ha tenido, tiene que solucionar la inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, es una diferencia, chicos. ¿Ya? Ya hemos dicho hace rato. Especificidad. ¿Ya? En la especificidad, por ejemplo, en la inmunidad innata es poco. En cambio, en la inmunidad adaptativa es mucho. Por eso millones. Por eso aquí dice, por ejemplo, frente a estructuras compartidas por clases de microbios, hay patrones moleculares asociados al patógeno, o las células dañadas, patrones moleculares asociados al daño. Este dibujito hemos hecho, chicos, ¿ya? Esta es una célula, cualquier célula de nuestro cuerpo, esta es nuestra célula. Pero nuestras células ya automáticamente en la inmunidad innata ya nacemos con eso. Nacemos con eso. A eso se llaman receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué significa? Que tienen que reconocer, ¿ya? Por ejemplo, que tienen que reconocer al enemigo y también a los
células dañadas de nuestro cuerpo. Por eso aquí le he dividido, chicos, por ejemplo, este es un receptor, ¿no ve? Cualquier célula ya tiene sus receptores de reconocimiento de patrones. ¿Quiénes son esos patrones? Son dos. Tenemos patrones moleculares asociados al patógeno, ¿ya? O al agente. Que es, por ejemplo, el DAMS, ¿ya? Patrones moleculares asociados al daño. ¿Ya? Pondremos este San Valentino, por decir, alguien se ha hecho pegar, ¿no? Y el otro ya tiene que reconocer a virus, tiene que ver en fin, al hongo, a bacteria, en fin. Entonces, en la inmunidad innata, ya, en otras palabras, ya nacemos con eso. Nuestros patrones moleculares están de todo tipo de nosotros, ¿no? Tiene que empezar a reconocer, ¿ya? Tiene que empezar a identificar y reconocer, por ejemplo, porque ya hemos dicho hace rato, ¿no? Cualquier bacteria tiene doble pared de grasa, doble pared de proteína, en fin, ¿ya? Pero nuestro patrón molecular asociado al patógeno tiene que saber reconocer, de eso ocupa, ¿ya? En cambio, en la inmunidad adaptativa, ya casi, eso es, como hemos dicho, ¿no? Como ya planificado, tarda una semana, 2 semanas, 3 semanas, entonces hay millones de receptores que se forman para reconocer a ese agente que va a volver a infectar a ese paciente o a esa persona, ¿ya? Dicen los receptores, ya hemos dicho hace rato, o también vamos a volver, por ejemplo, en la inmunidad adaptativa casi siempre son 5 receptores. Los que están en la membrana, ¿ya? Los que están en la membrana, los que están en el citoplasma y los que están en el núcleo. Acá tenemos mucho tiempo, ¿ya? Por eso aquí están viendo, por ejemplo, dice receptor hipotor, ¿ya? Receptor para péptido N-formil, receptor para manosa y receptor, por ejemplo, de escoba, ¿ya? Pues también, ¿ya? Este receptor de escoba solo se ocupan, por ejemplo, como alguien se ha hecho dar un puñete en San Valentino, ha muerto unas células y entonces este receptor se ocupa de fagocitar, ¿ya? Y también, en cambio, en la inmunidad adaptativa están los anticuerpos, el famoso gamma, pero más está como un receptor la inmunoglobulina G, ¿ya? Ellos son los que están casi en las células en inmunidad innata. Dice distribución de receptores y discriminación lo propio. Casi no hay mucho, pero en inmunidad adaptativa vamos a avanzar, chicos. Por ejemplo, los linfocitos tienen que saber reconocer. Tienen que decir, aquí viene un enemigo, ¿no? Tienen que reconocer. En cambio, por ahí dice, aquí viene una célula del cuerpo, así que no tengo que molestar. Pero de eso se ocupa en la inmunidad adaptativa, perdón, en la inmunidad innata, cuando lleguemos a natural killer o asesinos naturales, y entonces este es una célula normal, ¿no? Una célula normal pondremos, y este es el natural killer. Así que aquí, por ejemplo, alguien dice, pucha, pero nuestra inmunidad más se ocupa de los niños, pero así te hemos dicho, también tiene que saber reconocer a lo nuestro, a lo propio, ¿no? Antígenos propios o células propias. Y entonces, todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Así que el natural killer está circulando ahí como soldado. A ver, ¿quién eres? Yo tengo aquí está mi complejo mayor de clase 1. ¿No te molesto? No me molesto. Pero vamos a ver, por ejemplo, el VIH, chicos. El VIH a nuestras células no deja que se forme el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, o algunas bacterias. Y entonces, directamente vos, no sé, eres enemigo, se los elimina naturalmente, ¿ya? Y casi igualito actúan los linfocitos CD8, pero eso vamos a ver en inmunidad adaptativa, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, chicos, son la inmunidad inmunitario innato, solamente casi se ocupa de la inflamación y la defensa antivírica. En la defensa antivírica, ahorita acabamos de hablar, son los linfocitos natural killer, ¿ya? Y también los dendríticos, algo, pero uno por uno vamos a hablar, solo estamos. Y la inflamación, ¿ya? También dice, el sistema inmunitario innato suele responder de la misma forma a encuentros repetidos. Un microbio no tiene memoria, así que como son en segundos, así que si viene por decir una infección, por ejemplo una neumonía,
en la inmunidad innata, pucha, sobre ese neumococo, de nuevo, cada vez tienen que ser. En cambio, en la inmunidad adaptativa ya responde con más eficacia, no habíamos dicho, ya le ha analizado a esa vacuna, igualito, ¿ya? Y entonces ya aquí ya tienen memoria. Las células de memoria casi viven años, tal vez junto con se van a morir, ellos se ocupan de actuar rápidamente, ya es específico. También el sistema inmunitario reconoce moléculas que liberan las células dañadas o necrosadas, se llaman patrones moleculares asociados al daño, el DANS, y sirve para eliminar células dañadas e iniciar el proceso de reparación tisular. Como les decía hace rato, ¿no ve? Tenemos, por ejemplo, si esta es una bacteria, esa bacteria tiene sus paredes, pero nuestras células de nuestro cuerpo ya tienen sus receptores. Así que estos receptores de reconocimiento de patrones ya directamente dan señales. Por ejemplo, para que se conozcan. ¿Ya? Y más atrás vamos a ver. Y también, cuando hay un daño, los patrones moleculares asociados al daño, también hay receptores. Por decir, por ahí anoche, nada, un puñete, le han reventado a esa célula que estaba ahí, está estresado, su ADN por ahí debe estar, su ATP, entonces ya estos receptores se conocen. Así que ven, a vos te han pegado anoche un valentino, entonces ahí te voy a fagocitar, en fin, ¿ves? En fin, así actúa. Y igual aquí, más atrás vamos a hablar, por ejemplo, de fagocitos, todo, pero no los quiero confundir. Así que un pantallazo estamos haciendo, chicos, ¿ves? Dice, se calcula que toda la población de linfocitos, este es en la inmunidad adaptativa. Mira, los linfocitos pueden reconocer 1.000 millones de antígenos diferentes. Así que ellos todavía hemos dicho en la anterior clase, hay inmunidad, por ejemplo, natural, ¿no ve? Cuando, por ejemplo, si una persona enferma un problema gripal, así que las células de memoria se quedan. Por ahí, a la otra semana se ha enfermado con salvo, tienen sus células de memoria. Por ahí sigue en fin, tantas enfermedades, ¿ya? Y entonces, en la inmunidad adaptativa reconoce millones de antígenos, ¿ya? En cambio, en la inmunidad innata, ya puedes reconocer hasta 1.000 patrones, ¿ya? Es menos. Dice receptores celulares para los microbios y células dañadas, ya hemos dicho, ¿no? Mira, aquí dice los receptores contra los microbios y las células dañadas se expresan en los fagocitos y las células dendríticas. ¿Quiénes son los fagocitos? Los neutrófilos y los macrófagos, más, ¿no? Y también las dendríticas. Dice, hay mucho más tipos de células, incluidos como los células epiteliales y endoteliales, también actúan como fagocitos. Estos receptores se expresan en diferentes compartimentos celulares donde se localizan los microbios. Algunos están en la superficie celular, otros en el retículo endoplásmico, otros en el endosoma, otros en el citoplasma. ¿Ya? Hemos querido decir. Así que imagínense cualquier célula, ¿ya?, de nuestro cuerpo, así está. Ya, esto han visto en histología, pero vamos a recordar. ¿No ve? En la membrana, ¿ya?, hay receptores. En otras palabras, como sus antenitas del chapulín colorado, ¿no ve? Algo hay. Han visto el chapulín colorado. Igualito, tenemos nuestras antenitas, nuestros receptores en la membrana celular. Y también hay otros receptores, ¿ya?, dentro del citoplasma, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí tenemos receptores tipo TROL, no TROL, alguien en el examen me lo ha puesto TROL, no, son receptores tipo TROL, no TROLs, ¿ya? Y también tenemos receptores tipo NOD. Vamos a ver el viernes, por ejemplo, el NOD tiene NOD 1, NOD 2, cómo se ocupa, ¿ya? Y también tenemos otros receptores, por ejemplo, como sensores que van a detectar estos receptores a ARN o ADN. Y también dentro del endosoma tenemos los que van a ser detectados, esas bacterias, los virus que tienen los ácidos nucleicos, los ADN. ¿Sí? Y para hasta te hemos dicho, casi son 5 tipos de receptores en la inmunidad innata. Y cada uno de esos vamos a repetir, chicos. ¿Ya? Entonces, hemos dicho receptor tipo TOP. Son 9 a 10. Porque aquí, mira, el 1, 2, ¿qué cosa van a reconocer? Los lipoglucanos. Son aquellas bacterias que tienen en su pared.
Estas lipoglucanos. Y también el 3, el 7 y el 8, ¿qué van a reconocer? Los ácidos nucleicos. Y quienes tienen los virus, ¿no? El ARN, en fin. Por ejemplo, hasta aquí estaríamos hablando, chicos, por ejemplo, los que se conocen a los gram positivos, las bacterias gram positivos. Pero ¿qué nos reconocen, por ejemplo, los lipopolisacáridos? ¿Quiénes tienen en su pared los lipopolisacáridos? Los gram negativos, ¿no? Bacterias no vamos a hablar, la próxima clase, si quieren, hablamos, chicos, porque en fármaco también han avanzado, ¿no? Por ejemplo, a ver, un medicamento, ¿quiénes van a atacar a la pared? ¿No? Hay medicamentos que destruyen solamente la pared. Hay otros medicamentos que destruyen a nivel del retículo endoplasmático. Y hay otros medicamentos que van a destruir directamente a nivel del núcleo de la bacteria, en fin, de ese agente patógeno. Vamos a repasar como clínica las próximas clases. Pero imagínense el receptor 4, tipo TOR, ya está. Y con eso ya hemos nacido, chicos. Así que ya debe estar, a ver, un gran negativo por aquí aparezca, para que agarre, para que se fagocite. ¿No ve? Y también tenemos el receptor tipo TOR, por ejemplo el 5, todos esos gérmenes que tienen flagelina, los flagelos. Y el 9 también, los que tienen el ADN. ¿No ven? Este está en nuestro texto, chicos, ¿ya? Si es que han leído, por eso lean, chicos, pregúntenme, chicos. Si no me preguntan, que no están leyendo, lo tendré que preguntar. Revisen, chicos, porque es difícil. Como les he mandado 15 es un poquito alto, cuando están llevando 15 materias, imagínense que de cada docente son 150 cada vez, imposible, nadie va a leer eso. Pero por lo menos chicos, repasen. Está bien en nuestro texto. Y les quería dar los que han resumido, pero ya también muchos han resumido. O si quieren les paso, ya tengo también todo el texto. ¿Ya? Por ahí más resumido les gusta. ¿Ya? Receptor tipo TOR, son 10 chicos. Así que nuestra célula cualquiera, con este hemos nacido, por eso cada uno de estos vamos a volver a repetir en estas 6 o 7 clases, después vamos a entrar a inmunidad adaptativa. Como verán, mira, aquí está el receptor en la membrana celular. ¿Quiénes están? El 1 y el 2. ¿Ya? ¿Y este 1 y 2 de qué se va a ocupar? Son aquellas bacterias que en su pared tienen los lipopéptidos bacterianos. Así que todas esas bacterias son billones también. Todos estos tipos de bacterias van a ser agarradas, fagocitadas por receptores. Y estos receptores seguramente van a presentarse. Aquí está el nodo, aquí están los ribosomas, en fin. ¿Ya? En otras palabras, tienen que eliminar, pero ya están ahí. Y también, por ejemplo, el 2, ¿de qué también se va a ocupar? De los péptidos glucanos bacterianos. Estamos hablando de los gram positivos, pueden poner ahí, ¿no? El 4, mira, se ocupa de lipopolisacáridos. ¿Quiénes tienen los lipopolisacáridos? Son aquellas bacterias, los gram negativos. Para que me entiendan, los gram negativos. ¿Quién va a reconocer a los gram negativos? Está el 4. Ahí está el 4. Y el 5, por ejemplo, las bacterias que tienen flagelina. Los flagelos, mira, igual el 5 tiene que agarrar. Y el 2 y el 6 a los lipopéptidos bacterianos. ¿Ya? Pero dentro de la célula, ya hemos dicho, aquí está, más atrás vamos a ver, más adelante, aquí están el nodo tipo 1, nodo tipo 2, ese hit que hemos visto en el cuadro anterior. Pero aquí, dentro del endosoma, mira, están los receptores del 3. ¿Y el 3 de qué se ocupa, chicos? Mira, solamente se va a ocupar de esos virus que tienen ARN, bicateriano. El 7 también, por ejemplo, unicateriano, igual se ocupa del ARN, y el 8 igual, y el 9 del ADN. Así que ya está, una celulita ya está preparado para agarrar cualquier germen que venga. En otras palabras, ya un germen que venga por decir con ADN o ADN, en fin, ya ellos ya están preparados. Así que ese receptor tiene que capturarlo, ¿ya? Y también dice funciones de transmisión de señal del receptor tipo TOR. Así que de los 9 tiene que llegar, por ejemplo, a dar señales. Entonces, al dar señales a los receptores, tiene que pasar todo. Esto vamos a repetir la próxima clase, pero como dice aquí, mira, están viendo aquí un receptor tipo TOR. Este receptor, mira, está agarrando un virus, una bacteria, lo que sea, pero rica en leucina, mira, este tiene que unirse con ¿qué?
aquí hay un reclutamiento de proteínas adaptadoras y esto tiene que, al factor nuclear, este factor nuclear tiene que hacer su expresión molecular. ¿Para qué? Para que haya inflamación y estimulación de la inmunidad adaptativa. A este otro lado también tiene que dar señales, chicos, dice factores regulares de interferón. Así que en otras palabras, tiene que empezar a formar interferón y también, ¿para qué? Para que ese interferón controle a los virus. ¿Ya? Eso también tiene que hacer nuestro, todo ese, diremos, todas esas moléculas que se han transformado, tiene que haber dentro de la célula, en cualquiera de las células. Dice receptores tipo NOP y en la inflación, ¿ya? Ya hemos dicho NOP, ¿ya? Dice, por ejemplo, los receptores tipo NOP, ¿ya? Es dinucleótido de oligomerización, ya, NOT 1, NOT 3 ahí, pero dice, son una gran familia de receptores citosólidos que detectan TANS y PAN en el citoplasma. ¿Qué significa? Hasta te dicho, ¿no ve? Aquí están los receptores tipo NOT. Así que ellos tienen que detectar, ¿ya? Tienen que tener sus antenitas para detectar si es patógeno o es daño. ¿No ve? Los sensores también, ya están. Ya, aquí están viendo, por ejemplo, un plasma, ¿ya? Diremos, por ejemplo, aquí está en la pared, mira cómo entra una bacteria, ¿ya? Extracelular, va a ser captada, por ejemplo, por receptor tipo NOT, pero ahí se va a unir con la pirina 3 y este pirina 3 con un adaptador y más caspasa van a empezar a entrar al inflasoma, ¿ya? Y en el inflasoma, por ejemplo, este receptor tipo NOT se va a unir con caspasa 1 y este caspasa 1 va a empezar a formar la interleucina 1, ¿ya? Igual aquí, por ejemplo, en los señales que para la interleucina 1. En otras palabras, chicos, en la inmunidad adaptativa, no se olvide, como no ve fagocitado, esa misma célula tiene que empezar a formar las citocinas. ¿Qué son las citocinas? Son otras moléculas que, por ejemplo, la interleucina 1. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa son los dos importantes. Por ejemplo, este interleucina va a empezar a salir, por ejemplo, diremos, a los vasos sanguíneos junto con el factor de necrosis tumoral alfa, y entonces estos por la circulación van a ir al hipotálamo. Y en el hipotálamo, ¿qué van a hacer? Este interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, ellos van a estimular la fiebre. Entonces, ¿qué es la fiebre? Es un mecanismo de defensa. Así que estos ya van a empezar a decir, a ver, cerebrito, empieza a formar, a aumentar la temperatura. Porque con la temperatura van a morir pues las bacterias de los virus. Como hacemos hervir el agua, ¿no ves? El agua, ¿a cuánto se hierve en Potosí? ¿100 grados? ¿A cuánto hierve el agua? Ya ves, por ejemplo, antes sabíamos colocar, ¿no ves? A ver, la misma técnica para todos los pacientes, hacer hervir el agua, 10-15 minutos. Pero ahora hay ya precisa, nadie utiliza. En el cuartel nomás con el mismo aguja, ¿no? El 15. ¿Ya? Entonces, de eso, pregunta de examen es para entrar a medicina, ¿no ves? La verdad, no sé, pero el agua hierve a 100 grados. Pero la pregunta en el examen, por ejemplo, para entrar a medicina decía, el agua hierve a 100 grados, pero en Potosí, ¿a cuántos grados? Ahí es más o menos. ¿Qué es más o menos en Potosí? Menos. Ahí decía a 90 grados, a 80. Otra pregunta decía a 110, 120. ¿Cuál era la respuesta? Aproximadamente 80. ¿Ah? 80. Muy bien, 80. En la altura dice que es a menos grado, ¿no? Y para Potosí, la pregunta. Otra pregunta también, yo me acuerdo, han preguntado a chicos, todavía no he podido responder, ya me he olvidado en matemáticas. Una pregunta decía, en el hospital Bracamonte, un paciente cancela, ¿no? O familiar cancela de una ampolla, ¿no? De una ampolla y también de una pomada antirreumática. La pomada cuesta 3/8 partes. La pregunta era, ¿cuánto cuesta la ampolla? O sea, yo de verdad ya me olvidé, no sé. ¿Cuál será la respuesta? Pero esa era la respuesta para los que van a entrar el primer año. Yo he visto, estoy viendo, ¿ven? Ahí decía, un paciente paga en la farmacia del hospital Daniel Bracamonte de una ampolla y de una pomada antirreumática. La pomada cuesta 3/8 partes, o 2/8 partes, creo que decía, 2/8 partes, y la respuesta era, ¿cuánto cuesta la ampolla? ¿Cuánto? No sé.
ese era muy gracioso. Ese del hervir agua igual. Pues ya ahora en Pochilla, todos hacemos hervir o no hacen hervir agua, ¿no? Y entonces, eso, chicos, por ejemplo, la interleucina 1 y el factor microtumoral alfa se ocupan de eso, ¿ya? Pero en nuestro texto los que han leído, por ejemplo, el factor microtumoral alfa, cuando, por ejemplo, los macrófagos forman demasiado factor microtumoral por ejemplo, el coronavirus. Por eso habrán visto, por ejemplo, macrófago 1, macrófago 2. Y entonces, los pacientes que se han muerto, por ejemplo, con coronavirus, es por formar mayor cantidad de factor del microtumoral alfa. Es mayor cantidad de tumoral alfa, provocan trombos en el endotelio vascular, ¿ya? Y también provocan shock septic. Por eso muchos pacientes han muerto. Por eso ahora, lo primero que han hecho ahora, por ejemplo, cuando hay shock séptico, entonces, una interleucina, bloquear. ¿Ya? Entonces, me han entendido, chicos. Entonces, eso, más o menos, cómo se va a formar la interleucina. Estos pasos vamos a volver a repetir en cada célula que vamos a tocar. ¿Qué hora, chicos? A falta 7 minutitos, ¿ya? Y también esto ya hemos visto, chicos. ¿No ves? Hemos hablado de la barrera física, por ejemplo, cómo funcionan, la barrera, por ejemplo, física de la infección, muerte de microbio por antibióticos producidos en la zona, también muerte de microbios en células infectadas por linfocitos intraepiteliales, ya bueno. Por eso aquí dice, barrera epitelial, los sitios de entrada frecuentes de microbios, por la piel, aparato digestivo, respiratorio, están protegidos por epitelios continuos, que proporcionan las barreras físicas químicas contra la infección. En la piel, los que más trabajan son los queratocitos. ¿Qué tiempo viven los queratocitos? Casi 60 días. Ya usted sabe que en histología, yo ya me olvido, tal vez me estoy inventando, me están aceptando. Los fagocitos, ya saben, chicos, ¿no ven? Ya hemos visto la serie blanca, ahora no vamos a repetir, ¿no ve? Cuántos en niños, cuántos ha aumentado, natural killer, ¿ya? Los fagocitos, los neutrófilos en los monocitos y los macrófagos, ¿ya? Dice, los dos tipos de fagocitos circulantes, como son los neutrófilos y los monocitos. Todavía pregunta de examen, ¿no? La primera línea de defensa son los neutrófilos. La segunda línea son los monocitos. Todavía hemos hablado de los monocitos, chicos, están circulando. Pero cuando ya, por ejemplo, cuando llegan ya a la infección, cuando llegan al tejido, eso mismo se convierte, se llaman macrófagos. ¿No? Pero esos macrófagos, todavía hemos dicho, chicos, en el cerebro se llama microglia, en el hígado se llama células de Cooper, Langerhans, mesangiales, en fin. Pero alguien debe decir, pucha, pero ¿cómo, doctor, ese monocito cómo va a llegar al cerebro si ha compartido un microbio? No, sino ya desde la vida embrionaria, por ejemplo, en el saco uterino, en la vida fetal, ya desde ahí ya son, con esos nombres de macrófagos, de microglias, células de Cooper. Pero estos monocitos se convierten, cuando hay una infección en la inflamación, en macrófagos. No se confundan, por ahí alguien, pero el doctor Mamani ha dicho ese monocito circulado y se ha vuelto microbio. No. Ya eso desde el saco uterino, ya en la edad fetal ya están ellos hechos en cada órgano, ¿no? Que tienen sus macrófagos. Son células sanguíneas que son reclutadas en lugares de infección, donde reconocen e ingieren microbios para su lisis intracelular. Los neutrófilos, los polimorfos nucleares son leucocitos abundantes. Este ya hemos avanzado. Bueno, chicos, entonces vamos a volver a repetir cada célula el viernes. Ojalá terminemos, porque del complemento también, yo quería llegar hasta ahí, pero ya en los cuartos no les puedo fallar. Ya está, ya lo estoy diciendo.